A ver, la información disponible y suministrada a través de los datos obtenidos de ese tipo de dispositivos o de ese tipo de tecnología es útil para todos los sectores. La meteorología tiene una aplicación práctica en todos, se manejan las mismas variables. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo en predicción del tiempo o en análisis e interpretación de imágenes, es usar las variables que más nos convienen. Entonces en algunos casos nosotros usamos variables como humedad, temperatura, punto de rocío. Entonces, esas variables nos van a permitir definir en ciertos aeródromos si va a haber nubes dispersas, nubes fragmentadas, si va a haber mayor cantidad de nubosidad, menor cantidad de nubosidad, si es probable que en las primeras horas de la mañana se presente niebla, se presente neblina, que son fenómenos adversos a la aviación y que traen serias consecuencias. ¿Y ustedes consultan también el radar de Santa Elena? El del CIATA, la información del CIATA es importantísima, claro que sí. Esa información... se está tratando de buscar que se logre un convenio interinstitucional en donde CIATA suministre información filtrada, porque es que CIATA da información muy general, da información de estaciones hidrometeorológicas. Esa información es útil, por ejemplo, para el sector de la agricultura. Entonces a nosotros pues no nos va a interesar en algún momento, pero sí hay variables de esas estaciones hidrometeorológicas que sí nos van a servir, como humedades. Perdón, Giovanni. El caso específico de ese radar de CIATA, a pesar de que están cercano a las instalaciones de aeronáutica civil, en este momento no estamos utilizando esa información con fines aeronáuticos. La aeronáutica civil tiene en varias regiones del país radares idénticos e integran la información y está disponible para los usuarios en temas aeronáuticos. Hay que tener en cuenta que los usos de la meteorología son muy específicos. Entonces, CIATA, municipio de Medellín, es para todos los usos. Se están haciendo acuerdos interinstitucionales, como dice Giovanni, para compartir esa información, pero hasta el momento, como aeronáutica civil, nosotros no estamos utilizando la información de ahí. Gustavo, yo quiero que usted nos explique lo que se tiene ahora en el caso del Dorado, que ya empiezan las instalaciones de unos nuevos sistemas de los cuales nos estuvo hablando el director de Aeronáutica Civil, que son ya sistemas totalmente satelitales para coordinar toda la operación aérea, tanto meteorológicamente como para llegada y despegue de avión. Sí, va a permitir, por ejemplo, en el Dorado, cada 2-3 minutos estar aterrizando y utilizando las dos pistas al mismo tiempo. Bueno, eso ya son temas operacionales de tránsito aéreo y lo que se quiere es integrar, que por ejemplo en una pantalla yo tenga información integrada de nubosidad, de vientos y que también tenga información de las etiquetas o de la información de la aeronave, de la información del vuelo, la altura que lleva. Eso es lo que se está buscando en cuanto a medios tecnológicos. Entonces vamos a dar inicio, ahorita, yo sé que al final de lo que yo voy a hablar van a quedar algunas cosas claras porque va a tocar el tema de teledetección aplicada. Entonces ahí es donde vamos a redondar esos aspectos. Es importante que por favor, si se me olvida, me recuerden, en la herramienta que les voy a mostrar hay algo que se llama meteograma y vamos a ver la información de perfiles y algunas variables que sirven en la aviación. Entonces, el entorno operacional, la presentación la voy a enmarcar dentro del entorno operacional. Meteorología operacional. ¿Por qué razón? La OASI ha reglamentado una circular que es la 314, denominada TEM, Threat Error Management, manejo de amenazas y errores. Esta circular ya está tomando mucha fuerza en todos los temas de aviación. Hay un aspecto muy importante que ellas consideran y es el medioambiental. Hay 5 amenazas en aviación, una de ellas es la medioambiental. Allí está considerado el tema de meteorología. Por tal razón, el marco normativo para el día de hoy va a ser la circular 314 de la OASI, es una circular pública, la pueden consultar en internet. Si no es así, entonces yo le digo a Carlos Mario que podamos incluirla en las memorias que se les va a dejar. La agenda son estos 5 aspectos. Vamos a hablar acerca de altimetría en meteorología, condiciones meteorológicas de los aeropuertos, condiciones significativas, mínimos meteorológicos, BMC y MC. Vamos a hablar específicamente de Río Negro y de Lola Herrera. Mínimos meteorológicos, procedimientos de baja visibilidad, que son unos procedimientos especiales bajo ciertas condiciones especificadas, y teledetección aplicada. Bueno, en este muy sencillo gráfico vamos a empezar con conceptos que es necesario que conozcan y que queden muy claros.
Cuando yo dicto mis clases a mis alumnos les digo, si ustedes aprenden esto, conocen la materia. Vamos a hablar de 3 distancias verticales importantes en aviación y que tienen que ser diferenciadas al momento de poder hablar de la altura de vuelo, de la altitud de una aeronave y de la elevación de un aeropuerto. Esas 3 son en su orden. Altura es la distancia vertical que está medida desde la superficie terrestre hasta el avión. La definición literal dice que hasta un punto u objeto considerado como punto que esté en el ambiente. Pero en este caso lo vamos a hablar avión y nube, por eso les dibujé la nube de al lado. Cuando nosotros hablamos de base de nubes, estamos hablando de altura de nubes, de esa distancia vertical que está medida desde la superficie, ese es el nivel de referencia. La siguiente distancia vertical será la elevación. Hablamos de elevación cuando nos estamos refiriendo a aeródromos en aviación. Entonces la elevación va a ser la distancia vertical medida desde la referencia cambia, va a ser el nivel medio del mar, hasta la pista. Vamos a hablar de elevación de aeródromo. Y vamos a hablar de altitud. Cuando hablamos de altitud, hasta cierto nivel en Colombia, que son los 18.000 pies, que sería el nivel de transición, en donde ya las condiciones y las referencias del avión cambian, estamos hablando de altitud, que es la distancia vertical medida desde el nivel medio del mar hasta el avión. Entonces, teniendo ya claro esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Dentro del entorno operacional, es importante conocer los anteriores conceptos, tenerlos claros y definidos. ¿Por qué? Para el piloto, porque es importante conocer esos términos. Le va a permitir salvar montañas, que son los obstáculos naturales, y poder librar obstáculos artificiales. Este que ustedes observan acá, no se ve el puntero, este es el perfil de la pista del aeropuerto de Río Negro. Este perfil nos muestra cuál es la configuración que tiene el aeropuerto. Aquí podemos determinar que el piloto, cuando está haciendo su aproximación, aquí está, este es el terreno, este que observamos aquí abajo, él puede determinar, conociendo esos conceptos anteriormente mencionados, librar un obstáculo, hacer un ascenso, hacer una aproximación frustrada, que en este caso está haciendo una aproximación frustrada, sigue una ruta de vuelo definida y nuevamente asciende, conociendo esos conceptos. Ok. Una aproximación frustrada es un procedimiento de aproximación en ciertas condiciones especificadas en las que el piloto, a través de unas maniobras que están definidas, él dice, yo no veo la superficie terrestre debido a la altura de la base de las nubes, no veo la pista, debo iniciar un ascenso nuevamente y ya un procedimiento determinado. Por esa razón es que es importante el conocimiento de esos conceptos. Perdón, no le interrumpo. Aquí les voy a pedir un favor. Recientemente en Bucaramanga una aeronave inició una maniobra que para tanto las tripulaciones como para los controladores se considera normal y aceptable, que es una aproximación frustrada o un sobrepaso, y sale una noticia diciendo que estuvo a punto de ocurrir un accidente porque un avión hizo un sobrepaso. Es al contrario, se puede evitar un accidente por un sobrepaso, porque puede ser que el piloto no tenga la pista a la vista por condiciones meteorológicas, porque por factores operacionales la pista aún esté ocupada, porque a criterio del piloto no están dadas las condiciones para aterrizar de forma segura, y lo más adecuado es que el avión se vaya al aire nuevamente y haga el procedimiento otra vez. Entonces, como esta es la idea, que estemos aquí para ser más juiciosos en el tema, no es que se iba a ocurrir un accidente o un incidente, no es una operación normal dentro de la actividad aérea. Pero Carlos, entonces, ¿en qué se diferencia un sobrevuelo con un aterrizaje, con un sobrepaso de una aproximación frustrada? Eso. Las condiciones varían en qué condiciones estoy volando. Ya lo vamos a ver. Yo hago una aproximación frustrada cuando vengo en un procedimiento instrumentos, es decir, el piloto viene concentrado en sus instrumentos volando, no está observando ni está teniendo referencias visuales con el terreno. Ok. Ahí en la mesa, y explique qué es ahí. Bueno, y el sobrepaso es cuando está
con referencia visual. Entonces, digamos, la pista es la mesa. Vengo instrumentos, condiciones meteorológicas adversas, así, tal cual se observan en la imagen. Él viene hasta cierta altitud, dependiendo del procedimiento de aproximación y los instrumentos que use, hay algo que se llama altitud de decisión. Por su nombre, indica que el piloto tomará la decisión de aterrizar o de iniciar el procedimiento de aproximación frustrada. Viene el procedimiento de aproximación de instrumentos, volando instrumentos, viene hasta acá, toma la decisión y dice, no veo la pista. Si él se cruza de allí, se genera el accidente. Es alarmante. Cuando yo trabajaba en una base aérea, al lado de un aeropuerto internacional, y me decían, pero ese avión, ¿qué le pasó? Está haciendo un procedimiento de aproximación de instrumentos. Un procedimiento de aproximación frustrada, que es un procedimiento de seguridad. Entonces él inicia el ascenso en ciertas condiciones especificadas, inicia el viraje y ya, nuevamente el control lo canaliza para nuevamente intentar el aterrizaje. Y cuando no está en condiciones instrumentos, él viene en condiciones visuales y el controlador o el piloto toma la decisión de efectuar ese procedimiento. Por seguridad yo le puedo decir, por ejemplo, se me cruzó, no puede ser necesariamente condiciones meteorológicas, se me cruzó un animal a la pista, efectué sobrepaso. Él no tiene por qué decir, bueno, pero ¿por qué lo voy a hacer? No, él tiene que seguir las instrucciones. O él puede decir, solicito efectuar sobrepaso. Y ya después explicará las condiciones. O sea, el piloto puede ser autónomo para tomar Claro, decisiones. el anexo 2.4 dice, todo piloto toma la decisión, o sea, él es el que tiene la responsabilidad. Si, por ejemplo, es el caso contrario, si yo le digo al piloto, efectúe sobrepaso y él no lo hace y aterriza, y se accidenta la aeronave, si queda vivo, pues incurre en falla. Y tiene que ir a... Bueno, no, él hace el sobrepaso sin tocar la superficie de la pista. No, eso es ya una maniobra que puede ser de entrenamiento, hace toque y despegue, rueda en la pista y nuevamente... Entonces, volviendo al tema, entonces, para los pilotos, para eso les sirve conocer eso, para eso les sirve determinar esas alturas y tenerlas bien definidas. Para el observador meteorológico de superficie, hacer sus reportes meteorológicos, que son el apoyo nuestro. Y para ustedes, para los comunicadores sociales, periodistas, saber qué es lo que está sucediendo. Entonces ya ahora saben, ya ahora van a poder poner en sus notas y decir con toda seguridad, esto es lo que está sucediendo. Está haciendo una aproximación frustrada, está haciendo un sobrepaso, es que la altura de la base de las nubes estaba muy bajita. Entonces ya lo vamos a poder decir técnicamente. Esto pasa mucho en Barranquilla. Sí, ahí... Bueno, para nosotros entender algo acerca de condiciones meteorológicas, vamos a ver dos conceptos. Vamos a hablar acerca de visibilidad y vamos a hablar acerca de techo. Entonces, vamos a ver que la visibilidad, nosotros consideramos la visibilidad como ¿qué? La capacidad, ¿cierto? La capacidad es lo que dice ahí, poder ver un objeto sin que haya oscurecimiento de él. ¿Es lo mismo en aviación? Sí, es lo mismo. En vuelo o en tierra es exactamente lo mismo. Pero lo que varía es el punto de referencia de quien está dando la información. Entonces, el piloto, hay una visibilidad que dice ahí que es en vuelo. Es lo que él ve desde su puesto de pilotaje. El objeto que él ve sin que se oscurezca. El otro que dice es la visibilidad en tierra. Entonces la visibilidad en tierra es esa distancia horizontal que el observador meteorológico de superficie ve sin que haya oscurecimiento desde la superficie. Y ese es el reporte que queda, que ahorita lo vamos a ver al final, ese es el reporte que queda en el sistema de las condiciones meteorológicas locales. Entonces tengamos claro este concepto. Y para que no nos enredemos, es la distancia horizontal a la cual yo puedo ver un objeto sin que se oscurezca este. Pero entonces, ¿qué pasa con actual la tecnología moderna en que hay aterrizajes, inclusive en que el piloto no interviene para nada? Claro que sí. Ya más adelantico hay un slide que le va a mostrar eso, y son los sistemas de aproximación de instrumentos. Ya varía la categoría de la aproximación del aeropuerto. Ya eso va hacia va ligado a la tecnología que tengan
los sistemas o los dispositivos electrónicos en tierra para que el piloto llegue en cero visibilidad y cero techo de nubes. Entonces ya aquí tenemos un concepto, visibilidad. Vamos a pasar ahora al de... Bueno, y aquí está la referencia del documento de la OASI, que es la gestión del tránsito aéreo, donde me define esa visibilidad. Techo de nubes. Entonces, ya sabemos que altura es la distancia vertical media desde la superficie hasta la base de la nube. Ahora, ¿techo qué es? Techo es esa distancia vertical media desde la superficie hasta la base, pero cuando en el entorno la nubosidad abarca más de la mitad de la bóveda celeste. Gustavo en sus clases cómo enseña acerca de las octas. Él dice, abran una sombrilla, esa sombrilla es la bóveda celeste y divídanla en 8 partes. Cuando más de la mitad de esa área está cubierta, el nombre que recibe esa clase de nubosidad por cantidad se llama fragmentado, que nos hizo falta de pronto hablar un poco acerca de eso. Hay una clasificación de nubosidad que es por altura, que es por cantidad y que es por tipo de nube. Esta, que yo les digo, voy a decirles aquí rápido para que no nos vaya el tiempo, porque quiero que veamos el tema de teledetección. Entonces, en cantidad de nubosidad empezamos desde few, que son escasas, seguimos a scatter, que son dispersas, seguimos a fragmentado, que es broken, y seguimos a overcast, que es cubierto. Si dividimos esa bóveda celeste, esta es de 0 a 2 octas en 8 partes, esta sería de 3 a 4 octas, esta sería de 5 a 7 octas, y esta sería cielo completamente cubierto. Y hay otra que también se reporta y se llama sky clear. Perdón, señores. Cielo claro. Sky clear. Listo. Entonces, ¿cuándo yo reporto techo de nubes? ¿Y cuándo es significativo para la aviación? ¿Cuándo es significativo para cerrar o abrir un aeropuerto? ¿Cuándo es broken? ¿Cuándo está aquí? Entre 5 y 7 octas. Y ahorita vamos a ver unas fotografías donde tenemos cielos en esas condiciones y con esa cantidad de nubosidad. Entonces, techo de nubes es eso. Es la distancia vertical medida desde la superficie hasta nubosidad fragmentada. Hasta la base de nubosidad fragmentada. Ya tenemos claros 2 conceptos importantes para poder definir las condiciones meteorológicas. Entonces, estamos viendo aquí techo de nubes. Esto es broken. Esto que está aquí abajo es broken. Y esta distancia vertical es ese techo. Cuando yo me refiero a techo, me estoy refiriendo a una distancia vertical medida en pies. Me faltó eso. La visibilidad la mido en metros y el techo de nubes en aviación lo mido en pies. Otro broken. Ok, ahora dentro del contexto operacional y para contextualizar en qué lugar estamos, tenemos en la imagen las áreas de operación de los 2 aeropuertos de la región, de los 2 aeropuertos más importantes de la región. Entonces tenemos en su orden el CTR, que es una zona de control del aeropuerto José María Córdoba. El centro de esa circunferencia es donde está ubicado el ARP. El ARP es el punto de referencia de aeródromo, que casi siempre, sí o sí, será la mitad de la pista. Ese es el ARP, tiene unas coordenadas geográficas y a partir de allí se hacen las mediciones de todas las distancias que giren en torno al aeropuerto. Entonces, ¿a cuánto están las radioayudas desde el ARP? Perdón, cuando dices la mitad de la pista, ¿te refieres a cuál mitad? ¿La mitad longitudinal? Muy bien, muy bien. Me refiero a la mitad longitudinal. El ARP estaría ubicado aquí. Este sería el ARP, que por su acrónimo en inglés es Aerodrome Reference Point. ¿Es esa cosita que se mueve? No, eso es imaginario, es un punto imaginario, pero es exactamente la mitad de la pista longitudinalmente. Lo que se mueve es el indicador de dirección de viento. Entonces, teniendo claro este entorno operacional, entonces contextualizados, Río Negro, y miren que muy cerca, dentro de esa circunferencia o dentro de esos límites laterales, encontramos el ATZ, la zona de control de aeródromo de Medellín. Estamos muy cerca. Por tal razón, es necesario normatizar y reglamentar las condiciones meteorológicas para que permita y haya un fluido regulado del tránsito aéreo. Entonces aquí encontramos que el tránsito aéreo alrededor de la pista tiene unas rutas especificadas que se llama circuito de tránsito de aeródromo, y para ello tienen que existir unas condiciones meteorológicas de vuelo visual para que él pueda hacer esta circulación.
Cuando no se hace esta circulación de esta manera, sino que se usan ayudas para la navegación, que son dispositivos electrónicos muy grandes, como los VOR, que son los que me guían los vuelos, entonces ya hay unas condiciones determinadas y unas cartas que están diseñadas para tal fin. Pero para lograr esto es necesario conocer esas condiciones meteorológicas. Entonces vamos a entrar en ellas. Vamos a entrar hablando de las condiciones meteorológicas de vuelo visual. Dice que son aquellas expresadas en términos de visibilidad, por eso vimos primero ese término, en términos de techo de nubes, y voy a regresarme a esta diapositiva. Aquí habla de distancia desde las nubes. Cuando me habla de distancia desde las nubes me está hablando que todos los vuelos no evolucionan en los mismos espacios aéreos. Todos los vuelos evolucionan en diferentes espacios aéreos. Cada espacio aéreo tiene unas responsabilidades, cada espacio aéreo tiene un determinado tipo de controlador que tiene unas habilidades determinadas, certificadas para poder hacer que hayan vuelos seguros en esos espacios aéreos. Entonces a eso se refiere distancia desde las nubes, que sería esta. Miren ustedes el avión. Entonces la distancia desde las nubes sería lateral o longitudinal y vertical. Y pues teniendo en cuenta también el techo y la visibilidad. Por eso dice eso. Y aparte de eso, en esas condiciones tienen que ser iguales o mejores que unos mínimos establecidos que están regulados a nivel internacional. O que están regulados para cada aeropuerto, como es el caso de el Olaya Herrera, que tiene esos mínimos por encima de los mínimos establecidos a nivel internacional. Aquí les puse algo, no sé si desde atrás lo ven. Una pregunta. ¿Por qué la pista se le llama cono? ¿Se le llama qué? Cono de aproximación. No, ese término no está bien dicho. Ese término no está bien dicho y eso se refiere ya a otro aspecto que pues he manejado yo, y se llaman superficies limitadoras de obstáculos. Cuando hablamos de esas superficies limitadoras de obstáculos, ellos son unos dibujos como unas especies de conos. Entonces ellos les llaman conos de aproximación, pero no son conos, son superficies limitadoras de obstáculos. Y esos conos estarían en la superficie de aproximación de la aeronave y la superficie de ascenso en el despegue. Entonces, usando este gráfico vamos a hacer esos conos, que a partir de hoy ya no van a decirlo de esa manera. Entonces, si los aviones están aterrizando, esta es la dirección de aterrizaje, aquí hay una superficie que se llama de aproximación, y si el avión estuviera en esta posición y fuera a despegar, esta sería la superficie de ascenso en el despegue. ¿Sí se dan cuenta que son unos conos? No son conos de aproximación, son superficies limitadoras de obstáculos. Y a partir de ellas, por ejemplo aquí, se llama superficie de aproximación, ¿por qué? Porque la radioayuda que está destinada para tal fin se encuentra dentro de esa superficie. Por eso se llama superficie de aproximación. Pero ¿nos puede explicar por qué la carrera no puede operar instrumentos por obstáculos y las restricciones que hay en ese circuito? Ok, aprovechando entonces este término y teniendo en cuenta que el Olaya Herrera es un aeropuerto visual, no instrumentos, es decir, que todo el tiempo debe tener en cuenta esto que dice acá abajo. Referencia visual, el piloto todo el tiempo debe tener referencia visual con el terreno. Entonces, en el Olaya Herrera, esto es un tema de ordenamiento territorial. Debió haberse planeado o planificado el territorio de una manera conveniente. Que hubiera existido una persona que les hubiera dicho, oiga, existen estas superficies, las cuales deben ser cuidadas y garantizadas. ¿Por qué? Porque si vemos esto en un perfil, cada una de estas superficies tienen unas pendientes. Por ejemplo, este es el perfil de la pista, la pendiente de aproximación sería esta y la pendiente de ascenso en el despegue sería esta. De esta forma, el aeropuerto Olaya Herrera se encuentra limitado porque en sus inmediaciones y en las superficies de aproximación y las superficies laterales que se llaman de transición están penetradas o están invadidas por obstáculos naturales o artificiales. Es decir, esas superficies, si nosotros hiciéramos un modelamiento 3D, podríamos ver las superficies completamente invadidas. Entonces eso hace que aún siendo un aeródromo visual, al yo hacerle un diseño de superficies limitadoras, se cumplan esas condiciones mínimas. Y esas superficies que van a permitir, van a garantizar seguridad en las operaciones. Seguridad no solamente en la aproximación, pero ustedes no me han hecho esta pregunta. Bueno, ¿y qué pasa entonces a los lados? Las otras superficies diseñadas son para la circulación.
Cuando yo en tránsito aéreo hablo de circulación, estoy hablando de un avión que está volando en condiciones visuales. Entonces yo lo pongo a circular. Él puede venir instrumentos, como yo les decía. Él viene instrumentos, no ve absolutamente nada. Pero si existen ciertas condiciones en las cartas de navegación del aeropuerto, él puede, con referencia con el terreno, continuar en condiciones de instrumentos, pero con referencia visual. Con respecto a eso que estás diciendo, podríamos decir que hay, no sé si la palabra correcta es esa, un enturbiamiento del aire, porque digamos hay obstáculos a ambos lados. Muy bien, excelente pregunta. Eso se llama turbulencia. Entonces hay unas turbulencias que se generan a partir de obstáculos naturales o condiciones normales, y hay otras que se generan por edificaciones. Eso se llama turbulencia mecánica. Entonces la turbulencia mecánica, por ejemplo, yo tengo un edificio acá, tratar de hacerlo en tercera dimensión. Tengo otro edificio aquí. Entonces, ¿qué pasa con el aire que está circulando en esta área? Y nos pasa muy frecuentemente porque mi esposa y yo volamos equipos no tripulados y sentimos la turbulencia, lo vivimos, lo sentimos, y sé que el piloto, el Sergio también lo vive. Esa turbulencia se genera porque las corrientes de viento, como decía Gustavo, dan de mayores presiones a menores presiones, y él, como en una superficie aerodinámica de un avión, busca por dónde salir. Es libre su circulación. Entonces cuando él entra y sube por acá, aquí se generan turbulencias. Lo mismo sucede en las montañas. En las montañas hay algo que se llama, cuando se forma una nube, se llama ascenso mecánico. Una nube se puede formar por ascenso mecánico, por el ascenso de esas corrientes de viento. Eso también genera turbulencia mecánica en las inmediaciones de los aeropuertos. Te hago otra observación. Podríamos decir que si lo pudiéramos ver, el centro de Olaya Herrera se forma una especie de turbulencias. Sí, podría A ser. diferencia de otros aeropuertos. Podría llegar a suceder eso, pero bueno, eso ya por condiciones locales no pueden afectar de manera que yo diga, no, el avión va en final y me lo va a voltear. Sí va a sentirse la turbulencia en donde, por vientos cruzados, el avión se va a desplazar del eje en su aproximación. Pero no llega a existir eso. Eso llegaría a existir, ya hablando de circulación atmosférica, que ya son fenómenos sinópticos. Cuando yo hablo de sinóptico es gran escala. Entonces yo defino que, bueno, un viento alisio, ¿cómo me va a poder afectar un vuelo internacional que esté, no sé, de la Patagonia a Canadá, a un nivel de vuelo de 40.000 pies, por ejemplo? Esas condiciones sí ya me afectarían, pero en otros términos, rendimiento, consumo de combustible. Pero en condiciones locales, ¿qué me haría? Me generaría turbulencia, que usted cuando está aterrizando sienta muy fuertes los movimientos verticales, que hayan cizalladuras de viento, que las cizalladuras es eso. Las cizalladuras son cambios bruscos en la dirección de los vientos. Por eso es que usted a veces cuando siente que va aterrizando, siente que el avión sube y baja, porque un cambio violento y brusco en la dirección del movimiento del viento. Entonces iba horizontal y cambiaba vertical, eso es cizalladura de viento. Lo que tengo entendido es que en el caso de Olaya Herrera, pues todos los obstáculos que hay artificiales en la aproximación, es probable que la autoridad aeronáutica pueda hacer demolición de algunas edificaciones porque están obstaculizando. El documento 9137, parte 7, limitación de obstáculos, dice. Es un documento. Es un documento. No, pero no, es que lo digo es porque es cierto. No, es que eso en el documento dice que si no está, que si invade una superficie que garantice la seguridad del vuelo de los aviones, debe ser removida. Pero obviamente estamos en Colombia, donde la principal amenaza, ¿cuál es? La política. La principal amenaza es la corrupción. Entonces démonos cuenta, esto nunca va a suceder en Colombia. Entonces, ya después eso, yo creo que esto va a ser tema de otro seminario, o de otro diplomado, pienso yo, porque esto es profundo. Ese documento dice que las autoridades municipales deben tomar las medidas necesarias para hacer que se remuevan o se eliminen estos obstáculos. Cuando no es así, No, para que no se construya. Perdón, no, y para que no se construyan está. Además, entonces dice muy bien lo que hicieron en Olaya Herrera.
que dejaron sin visibilidad la torre con la construcción de un hangar para una compañía aérea. Pero, Aire. perdón, Giovanni, pero para tranquilidad de Julio, lo mismo lo hicieron en el Dorado. Qué pena, Giovanni, para que no dejemos temas en el tintero. Como existen autoridades ambientales de carácter municipal y regional, como existen compromisos del municipio de Medellín, a pesar de que el municipio de Medellín es socio de Aeronáutica Civil con lo que respecta a la Herrera, porque está el establecimiento público La Herrera, es muy difícil que las autoridades municipales trabajen de manera conjunta con la autoridad aeronáutica. Si bien la norma le permite a la Aeronáutica Civil y le da la potestad de regular este tema y de tomar las acciones de llegar inclusive a ordenar la demolición del obstáculo, desafortunadamente por aspectos políticos y que no existe un común acuerdo entre estas autoridades, hay obstáculos que permanecen en el tiempo. Se construyó un edificio en la zona del rodeo que limitó uno de los circuitos del aeropuerto. Se permite que haya árboles en un vecindario y un señor diga que como él es concejal no deja tocar ni una hoja de un árbol. Entonces, curiosamente, después de 4 o 5 años de estar en la Aeronáutica Civil haciendo todos los trámites ante la autoridad ambiental que permitiera podar esos árboles, no tumbarlos, podarlos, entonces viene otro aspecto que es un compromiso del operador del aeropuerto de construir una barrera antirruido, y la barrera se construyó antes que la torre, entonces ya no hay necesidad de tumbar los árboles porque la barrera es más alta. Entonces, en este momento la torre de control de los Olaya no tiene visibilidad sobre la paralela de la pista, pero el operador del aeropuerto cumplió y la Aeronáutica Civil le permitió construir la barrera. Entonces hay una crítica hasta nosotros mismos. Permiten que se haga algo que afecta a la misma operación. Esperamos que con la nueva torre de control de la Herrera todos estos temas de visibilidad queden subsanados. Por eso es que cuando usted va a construir en cercanías del aeropuerto, el curador y planeación le exigen que tengan un permiso de Aeronáutica Civil donde le certifique que usted no viola estas superficies. Pero donde no exista un compromiso real de todos, va a ser difícil. La pregunta, le doy la palabra a Giovanni. La pregunta que yo le tengo, de acuerdo a lo que usted está diciendo con el medio ambiente, la aviación ha quemado la capa de ozono. La aviación tiene problemas a la humanidad. ¿Que nos sirve? Sí. Por eso es que la industria de la aviación ya está cambiando hasta los motores, toda la tecnología de los aviones han cambiado totalmente. El combustible lo están cambiando. Entienda también el medio ambiente. Es que, y alrededor del aeropuerto o en los aeropuertos se le ha hecho un estudio qué tipo de ambiente está el aeropuerto de Río Negro y su alrededor a otro sistema dentro de la ciudad. Lo que no debemos permitir es ser extremistas porque tenemos que cohabitar y ser ambientalmente responsables, pero también operar de manera segura. Y no podemos permitir que se vendan ideas erróneas que es mejor urbanizar el área de la Herrera. Si a mí me dicen que van a hacer un bosque, soy el primero que voy y vuelo a abrir un hueco para sembrar un árbol. Pero es que no podemos dejar que nos manejen ese tema. Pero qué pena con Giovanni. El señor iba a hacer una pregunta y le cedo la palabra. Bueno, yo sé que con lo que voy a decir, escuché en voz baja acerca de la pregunta que usted dice y para responderle la suya. Tuve la oportunidad de liderar un proyecto en 3 municipios del oriente antioqueño para implementar lo llamé zonificación aeronáutica catastral. En 3 municipios del oriente antioqueño ya está establecido el capítulo aeronáutico donde se establecen estas superficies que garanticen el ordenamiento del territorio en altura. Hay una guía del Aerocivil que se llama Guía de Usos de Suelo en áreas aledañas a los aeropuertos. Esa guía delimita y define por ruido aeronáutico cómo está categorizado los usos del suelo en las inmediaciones del aeropuerto. Y sí está trabajándose ya en Río Negro, a través de una universidad, el establecimiento de esto que se hizo ya en esos 3 municipios, de ese capítulo aeronáutico en Río Negro. Y se está buscando a futuro que se pueda descentralizar de Bogotá
ese tipo de planificación y que yo pueda definir como autoridad municipal si se construye esto, no se construye, está penetrando la superficie, se está violando la norma. Es algo complicado, pero pues estamos tratando de llegar a eso. ¿Qué municipios eran? Guarne, Santuario y Marinilla, que son del área de influencia de las operaciones del aeropuerto de Río Negro. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Hablando ya específicamente, los mínimos meteorológicos estándar a nivel internacional son estos, que están aquí abajo. 5.000 metros de visibilidad y 1.500 pies de techo para aeronaves de ala fija. Esos son los mínimos de aeródromo. Pero por encima de ello yo puedo definir otros mínimos que están siendo afectados, o yo defino otros diferentes a esos por las condiciones orográficas y de entorno operacional del mismo. Medellín es ese caso particular. Mire que los mínimos están en visibilidad, está 1.000 metros por encima, y en techo está casi al doble. ¿Qué se tuvo que hacer? Por condiciones topográficas y ahora por condiciones de obstáculos artificiales, esos mínimos tuvieron que ser más altos. Es decir, ya la base de las nubes no van a estar a 1.000, 1.500 abajo, sino tienen que estar más arriba precisamente por eso. Porque el piloto puede entrar en medio de un edificio y una nube. Aquí es el dibujito, se me pasaba, se me olvidaba. Para cerrar ya el capítulo de limitación de obstáculos. Cuando un obstáculo está penetrando una superficie limitadora, ese obstáculo, dice el documento también, que debe ser apantallado o iluminado. ¿Qué quiere decir esto? Apantallar o iluminar un obstáculo es ponerle una baliza que diga, oiga, aquí estoy. Estoy penetrando una superficie importante. Oiga, aquí estoy. Pintarlo también. Debe ser así, miren. Este dibujito que está acá es el mismo edificio, debe tener unas franjas naranjas y blancas. Cualquier obstáculo, para definirlo y para señalizarlo, debe estar de esa manera. Iluminado y señalizado. Eso se llama balizamiento. Eso se cumple. En algunas partes sí, y pues ya la autoridad aeronáutica es la que tiene que verificar eso, porque tiene que hacerse eso. Ok, entonces viendo aquí, los otros mínimos para entrenamiento en Medellín son 8.000 metros y 3.000. Ustedes sabrán por qué para vuelos de entrenamiento son mayores los mínimos establecidos, porque el piloto tiene poca experiencia, porque se está familiarizando con su entorno operacional. En Río Negro los mínimos sí son los estándar, y aquí abajito, que no se ve en la presentación de pronto para los de atrás, están los mínimos establecidos para helicópteros. Para helicópteros la visibilidad es de 1.600 metros y 300 pies de techo. Obviamente, por lo versátil de la máquina, permite que él pueda maniobrar en ciertas condiciones, evadir nubes fácilmente en tiempos más reducidos, porque los virajes los puede hacer un poco más escarpados, y bueno, eso ya nos lo va a explicar ahorita el comandante. Veamos ahora mínimo meteorológicos e instrumentos. Esos mínimos meteorológicos e instrumentos para Río Negro, de acuerdo a la carta de aproximación ILS, que el ILS es este, en condiciones de instrumentos, un avión tiene unas ayudas para la navegación que están en tierra y que le permiten al piloto, cuando está aproximando, centrar la aeronave y poder aterrizar en el eje de la pista y poder iniciar un descenso continuo en cierto lugar que le permita tocar la pista. Entonces hay dos dispositivos. El ILS está conformado por uno que se llama localizer, que son un juego de antenas ubicadas al final de la pista, que son las que le definen el eje, y otro dispositivo que es el glide slope. El glide slope es el que está en tierra, y el glide path es el patrón que yo estoy definiendo cuando estoy iniciando el descenso. Estos dos son los instrumentos con los que cuenta Río Negro para hacer sus aproximaciones de precisión. La categoría de aproximación de Río Negro, como lo vemos en la diapositiva, es categoría de aproximación 1, y hay ciertas condiciones meteorológicas que yo debo tener presentes. Esas condiciones meteorológicas son 800 metros de visibilidad cuando se encuentra fuera las luces de aproximación, o 1200 cuando están fuera, y 800 cuando están buenas las luces, y 223 pies de techo, que ya sabemos que es techo, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Y hay otro aspecto importante en cuanto procedimientos de baja visibilidad, que son LVP, Low Visibility Procedures. Entonces, ahí tienen en cuenta 500 metros de visibilidad, y ya lo vamos a ver. ¿Qué es volar instrumentos? Ya lo vimos, pero bueno, vamos a retomarlo. Miren este avión. Yo pensaría que está despegando, que acabó de despegar una pista muy larga, o que hizo una aproximación frustrada. Ustedes aquí abajo observan un juego de antenas, ese es el ILS que lo centra,
pero es muy probable que por techo de nubes no haya podido entrar. Hay niebla, eso es niebla. Y la niebla es el fenómeno meteorológico más peligroso en un aeropuerto, más peligroso. Y ha sido objeto de estudio de muchos casos de accidentes de aviación en aeropuertos donde, por ejemplo, están haciendo obras, donde, por ejemplo, las pistas son muy cortas, donde, por ejemplo, los aeródromos se encuentran ubicados muy abajo en lugares geográficos muy bajos o lugares geográficos muy altos. Entonces, volar instrumentos es volar va por debajo de los mínimos visuales que ya vimos anteriormente, que son 5.000 y 1.500. Una pregunta, de las pistas en Colombia, ¿cuál es la más peligrosa para ustedes los pilotos? En aproximación y instrumentos. Pasto es duro. Creo que Bucaramanga, Manizales es muy dura. La nubia. Bucaramanga, Manizales es muy dura. Pasto, en épocas por o viento o visibilidad baja. Ok, ahora el estado de operación de un aeropuerto, yo lo puedo considerar en estos 4 aspectos. El aeropuerto está visual, para que lo tengan muy presente y esos reportes queden técnicos. El aeropuerto está instrumentos, el aeropuerto está visual, el aeropuerto está instrumentos, el aeropuerto está operando bajo procedimientos de baja visibilidad o el aeropuerto está cerrado. En el segundo, instrumentos hace parte de algo que se llama restringido. El aeródromo está restringido. No siempre está restringido por meteorología. El aeropuerto puede estar restringido porque puede haber ocupación de pista, entonces la pista no pueden aterrizar, pero sí pueden sobrevolar. O pueden los helicópteros aterrizar en un tramo de la pista y el controlador decir, no, este tramo me va a servir para aterrizar helicópteros, por ejemplo. Una pregunta, las 2 pistas de la costa, que es de Santa Marta y la de San Andrés, su aproximación es el mar, ¿son los más peligrosos o ustedes cómo lo ven en la parte... ¿Peligroso en qué? Sería llegar y tocar el producto del mar o otra cosa. No, pues para nosotros mejor, que no hay obstáculos. Es como, no hay obstáculos. es como usted Ya, llega... digamos, Santa Marta sería peligrosa, pero por corta. Es muy corta. ¿Se acuerdan de un avión por allá de Copa? Que se salió la Copa que se salió. Se salió porque era muy corto, pero aparte de eso, venían una cadena de errores del piloto y sucedió eso. Pero esa es una delicada por corta. Pero para nosotros mejor porque no hay obstáculos. No los hay. Por ejemplo, esto es un abismo, ¿cierto? Es lo mismo aterrizar aquí que tener mar acá. O sea, lo mismo en qué sentido, en temas de seguridad. Porque si el piloto tiene control de su avión, el piloto está haciendo vuelos, sí, por ejemplo, si es abismo, él va a saber que hay corrientes ascendentes, que le pueden cambiar la actitud del avión. Cuando el avión está aproximando, la actitud es descendente. Si está despegando, la actitud es ascendente, ¿cierto? Entonces puede hacer que en aproximación cambie la actitud a ascendente y que puedan haber velocidades de pérdida, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Aquí hay otro aspecto importante y es esta circular de la OASI, de la Aeronáutica Civil. No, explica, porfa, el procedimiento de baja visibilidad que sé que en José María se da mucho. Aquí estamos adelante. Perdón. Para cuando estamos hablando de temas de cierres, la Aeronáutica Civil, como autoridad de aeronáutica en Colombia, de la aviación civil, estableció la reglamentación para salvar responsabilidades y para que el piloto sepa qué tiene que hacer y para que el controlador también diga, mire, yo cierro el aeródromo por estas condiciones. Aquí están las causas de cierre de aeródromo por condiciones meteorológicas. Pues aquí son algunas salvedades, ¿no? Vamos a leerlas. Cuando la visibilidad y o techo de nubes sean inferiores a los mínimos prescritos para el aeródromo. El 3.2 dice, cuando la visibilidad sea inferior a la mínima BMC prescrita, es decir, condiciones meteorológicas visuales, cuando estén por debajo de las mínimas visuales, ¿cierto? Cuando existiendo salidas normalizadas por instrumentos, es decir, hay unos procedimientos específicos para que el avión salga mirando sus instrumentos y no el entorno. La visibilidad observada por el controlador del aeródromo sea inferior a 500 metros. Y ahí es donde empezamos a hablar de procedimientos de baja visibilidad también. Y cuando existiendo salidas normalizadas por instrumentos, uno de los valores RBR tenga inferiores a 350, pero entonces ya cuando estamos hablando de procedimientos de baja visibilidad tenemos 2 tipos de procedimientos. Procedimientos de nivel 1
y procedimientos de nivel 2. Tenemos dos tipos de procedimientos. El nivel 1 es cuando el RBR, que es un dato que me arroja un instrumento que se llama transmisómetro, me da un valor de distancia horizontal de entre 800 y 500 metros. Ahí yo estoy con procedimientos de baja visibilidad nivel 1. Procedimientos de baja visibilidad nivel 2 estaría entre 499 metros y 350 metros, pero esos no se manejan en Río Negro. En Río Negro tenemos establecido, o está establecido, o se establecieron esos procedimientos porque se cumplen con estos requisitos. Deben haber unos requisitos para que se cumplan o se apliquen esos procedimientos de baja visibilidad, y son estos. Y no se pueden hacer acá en Río Negro, en Medellín, porque no se cumplen con ciertos requisitos que están aquí. Debe tener luces de borde de pista de alta intensidad, debe tener luces de eje de pista, o si no tiene luces de eje de pista, las marcas de eje de pista, que son las señales que están pintadas sobre la superficie asfáltica. Entonces, son esos procedimientos, como lo dice su significado, aplicados a aeronaves cuando se reducen los mínimos instrumentos de operación de un aeródromo. Por ejemplo, los mínimos instrumentos de operación de Río Negro lo vimos. Voy a aplicar prueba de conocimientos. ¿Cuáles son? Visibilidad. En visibilidad. 5.000. Mínimos instrumentos. La carta, cuando vimos la carta. 800 metros o 1200, ¿cierto? Cuando están esas condiciones, entonces ya yo me alerto. Yo digo, bueno, los mínimos meteorológicos míos son 1200 metros de visibilidad, 800 metros de visibilidad con todos los equipos funcionando bien. Si eso se empieza a reducir, yo me alerto. Entonces yo empiezo a activar el servicio de información aeronáutica, el servicio meteorológico, y decirle, bueno, vamos a hacer un Previous Advisory, se llama eso, es un NOTAM que me prevé las condiciones LVP. Entonces él me dice, oiga, vamos a implementar los procedimientos. Ya cuando está por ahí en 600 metros, yo digo, no, ya tengo que activar el procedimiento. Entonces entran en vigor. Es otro aviso que saca el de meteorología y dice, estamos en vigor. Listo. Esos son los procedimientos de baja visibilidad. Y vamos a definir que esta es la detección, y después del break entramos a ver una práctica muy sencilla que yo les voy a hacer de interpretación y de detección. Listo.